Hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo programa de la 4TV del periódico Regeneración. Hoy vamos a tener un programa donde habrá muchísima información. Vamos a analizar lo que sucedió en Argentina con el triunfo de la derecha en ese país, de Javier Milei, y cuáles pueden ser los impactos en América Latina, cuáles pueden ser los impactos en México y cuál es la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esto que sucedió en Argentina. Y bueno, también vamos a tener las secciones que ya son de cajón aquí en el periódico Regeneración, de Mayo Monero, que va a analizar los cartones que para él le resultan más importantes de la semana, y también vamos a tener la sección de Dani Campero, donde va a analizar toda la guerra sucia que la derecha y que los medios de comunicación de la derecha dieron también en esta semana. Así es que pues no se pierdan este programa de Regeneración que ahora comienza. Hola, pues estamos aquí en la sección de entrevista. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema que es importante para América Latina, que es importante pues porque tiene impacto en muchos países del continente, y es la situación que se vive en Argentina con estas elecciones que hubo. Y para ello pues invitamos a Marcela Román, que ella es latinoamericanista de la UNAM. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias, Jorge, gracias al auditorio, gracias a la 4TV por esta invitación a charlar sobre este tema. Bueno, pues hace unos días hubo elecciones en Argentina, pues eran unas elecciones un poco sorprendentes porque muchos pensaban, ¿no?, desde fuera que el candidato, pues es un candidato, él se llama libertario, ¿no? Javier Milei, pues hizo con la presidencia de Argentina, y pues hay como un poco de, bueno, más bien un mucho de temor en Argentina acerca de las políticas que va a seguir, pero también en América Latina, por pues estas olas de derecha y de neoliberalismo que ha habido. ¿Tú cómo ves la perspectiva en general de Argentina y este triunfo de Javier Milei? Pues sí, primero decir que es una observación que todos los latinoamericanistas tendrían que estar haciendo, lo que sucedió en Argentina, porque torna las aguas de esta segunda ola progresista en contra de este progresismo que se había estado dando en algunos países recientemente. El triunfo de Milei asegura el regreso de la agenda neoliberal que había sido tan criticada en el inicio del siglo XXI por distintos gobiernos de izquierda, y esta victoria de la ultraderecha, no solo es decir que es la derecha, sino una derecha aún más recalcitrante que ha sido calificada tal cual como fascismo, pues sí vuelca, digamos, a contracorriente todas las luchas sociales que habían ganado pues bastantes derechos en lo que va del siglo XXI, ¿no? Javier Milei representa una clase política que a nivel internacional busca restaurar el orden neoliberal con las cualidades mucho más violentas que exigiría pues un mundo post-pandémico, ¿no? Algunas de las propuestas de Milei son quitar el Banco Central, cerrar los medios públicos, ¿no? Y una agenda pues totalizante para abrir el mercado a espacios donde había sido un poquito detenido, ¿no? Entonces, en términos regionales, implica pues el retorno de un pensamiento conservador a ultranza que evidentemente busca cerrar todas estas victorias, repito, populares que habían sido logradas en gobiernos, en el caso de Argentina, en el gobierno de los Kirchner, pero en el caso de la región, pues en todo un proceso de renovación de una agenda latinoamericana, ¿no? Sí, Javier es un personaje que pudiera parecer como caricaturesco para muchas personas, porque pues hay momentos donde prácticamente agrede a quienes están entrevistando, porque hay una declaración donde dice nosotros somos distintos, somos guapos, somos no sé, o sea, cosas que parecerían absurdas para un candidato presidencial, pero que tuvo ciertas simpatías, porque al final pues la gente terminó votando por él, o sea, eso es indudable. Hay pues, sí, sectores de derecha, incluso sectores de centro que terminaron votando. Y esto es
quizá no se asemeja, o se asemeja un poco, por ejemplo, con el caso de Bolsonaro, o incluso con el caso en Estados Unidos, en otro contexto y con otro tipo de circunstancias de Trump, ¿no? De estos personajes que hablan al sentimiento, que hablan, pues no sé, como al rencor o a algo, y que prende, ¿no? Y que uno dice, no, es que cómo lo van a votar, y terminan votando. ¿Es este perfil, o sea, cómo llega al poder un perfil así? Cabe decir, Jorge, que durante toda la campaña los medios de comunicación jugaron un papel central en difundir esta imagen y en ayudar a construirla, ¿no? Los espacios que se abrieron a Milei en la radio y en la televisión hegemónicas resaltaron esta figura que dices, ¿no? Como alguien espectacular, dispuesto a vencer esta izquierda peronista, ¿no? Que se había apropiado del poder, y entonces exaltar esta figura violenta en los medios de comunicación de distintas maneras fue central en la campaña. Creo que hay en los medios se ha registrado como dos tipos de votantes. Un votante que apelaba a esta figura por considerarla revolucionaria, ¿no? Paradójicamente estamos hablando de alguien que va a defender el status quo neoliberal, pero fue mostrada en los medios como un personaje dispuesto a acabar con esta tragedia que ha ocasionado la izquierda comunista, ¿no? Y demás, usando todo este aparato ideológico contra la izquierda. Bueno, él lo usó y se exaltó esa figura rara, ¿no? Como este personaje despeinado, gritón, ¿no? Como dices, bien construida, toda una figura mediática, se exaltó como un revolucionario, paradójicamente, y creo que eso es lo que habría que atender, Jorge, con pertinencia, con mucha observación, cómo esta figura libertaria, es decir, se apropian de un concepto, ¿no? Que tanto trabajo le ha dado a la izquierda defender y poner en la palestra. Este personaje logra pues un consenso social sobre que esa es la manera, esa es la figura revolucionaria del siglo XXI, ¿no? De hecho, eso me parece que es lo preocupante para nuestros países, que este tipo de actitudes, ¿no? También hay una imagen donde Milei sale con una motosierra en las calles, ¿no? Como esta disposición aparente a cortar de raíz los males de la sociedad y a refundar una nueva Argentina, pues no solo decir que es un engaño, sino que está alimentada por una serie de símbolos que pretenden ser mucho más violentos, ¿no? Creo que sí es para alarmarse, no solo en algún momento nos puede causar un poco de burla, ¿no? Que pretendan engañar a la sociedad latinoamericana con figuras como esta, pero creo que es grave porque exalta las pasiones del ser humano más violentas, como si esa fuera la única base de construir otras democracias, de cambiar las cosas, ¿no? Vamos a ver, creo, durante la presidencia de Milei, un personaje en el que se exalte la violencia como si fuera el aparato legítimo, ¿no? que va a consolidar las reformas que seguro él quiere hacer, ¿no? Sí, y bueno, hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, el gobierno de Fernández, el último gobierno, y bueno, pues las crisis económicas en Argentina, un montón de problemas, ¿no? Que tuvo que ver pues con el gobierno anterior de derecha de Macri, ¿no? Incluso aquí desde México el presidente siempre pidió que la deuda, una deuda enorme que tenía Argentina, que contrató en el gobierno de Macri, con organismos internacionales, pues fuera, pues si no perdonada, pero que se pudiera pagar de una forma mucho más fácil, y lo aprovechó Milei, ¿no? Es decir, ¿cómo influye que un gobierno de izquierda, ¿no? Tenga problemas en cuanto a cuestiones económicas para que surjan este tipo de personajes? ¿Es fundamental eso o pueden surgir en gobiernos que tienen condiciones económicas o aptas, ¿no? o benéficas para la población? No, sí tiene mucho que ver, ¿no? Los monstruos no nacen en las crisis, pero se hacen mucho más evidentes. Hay una crisis económica de Argentina que efectivamente no empezó con Fernández, ¿no? Y que
viene de manera prioritaria durante el gobierno de Macri con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que sabemos lo que ha causado en todos nuestros países. Cuando se aparece el FMI, el Banco Mundial, pues hay que tener así el gorrito de la conspiración. Porque vienen procesos de privatización, eso es básicamente algo que aparece cuando aparecen estos organismos. Y la crisis en Argentina tiene que ver mucho, como dices, con el gobierno de Mauricio Macri, que durante el gobierno de Fernández pues no se resolvió, ¿no? Y las contradicciones en el sistema capitalista y también en la forma de producción de la Argentina pues no se han resuelto. Y por eso es que es importante seguir discutiendo cómo gana Milei, porque gana en medio de una crisis económica, efectivamente, una crisis que no pudo ser resuelta y que además no va a ser resuelta en estos próximos años, ¿no? No pudo ser resuelta por el gobierno de Fernández. Entonces el voto que apoya a Milei es por una parte el apoyo a una agenda neoliberal, pero también es de una sociedad que termina cansada de no ver resuelta una situación económica, política realmente, ¿no? De una clase media que ha sido pauperizada en los últimos años, de las clases bajas con un acceso cada vez menor a ciertos derechos. Y en ese caldo de cultivo, ¿no? De crisis, pues un personaje como este, que eso es lo que hay que observar, ¿no? Como en la crisis, queriendo resolverla, se busca un mecanismo que ha comprobado no funcionar, como es la privatización que propone Milei, ¿no? Que por ejemplo hay las propuestas que al menos algunas de las propuestas que anunció en campaña y que ahora ha anunciado después de ganar, pues tienen que ver con un neoliberalismo, con políticas neoliberales muy profundas y muy radicales. No es una cuestión de vamos a hacer como fue en algunos otros países que la disfrazaban. Pues son propuestas muy claras. Hay un video, creo que es en campaña, donde empieza a quitar papeles de las secretarías. Entonces quita el papel de la Secretaría de Desarrollo Social y Cultura afuera, y creo que deja 5 secretarías que tienen que ver con la cuestión de la seguridad, la cuestión de cuestiones legales y cuestión de administración. Y todo lo demás desaparece, es decir, el Estado, pues, como la esencia, ¿no?, del neoliberalismo, el Estado tendría que quedar muy pequeño y todo al mercado. E incluso, creo que la primera aparición es donde menciona, ya no vamos a dar apoyos para educación, no vamos a dar apoyos para cultura, todo se va a tener que pagar, ¿no? Es como el paraíso neoliberal, las propuestas que pretende. Pero no vienen a cambiar la crisis, ¿no?, sino más bien a perjudicarla. Sí, pues tenemos que sacar los libros de historia del neoliberalismo de los 80 para entender otra vez a Milei, junto con los del siglo XXI, porque él reivindica una figura como Margaret Thatcher, ¿no? Y entonces esa agenda ya la conocemos. Para alguien como Milei, el Estado estorba y solo es necesario en la medida en que puede ser un instrumento para abrir el mercado. Lo cual quiere decir que el Estado es un instrumento de guerra. O sea, creo que eso es lo que hay que estar señalando. Y entonces el Estado visto meramente como instrumento de guerra y no como un ente para satisfacer las necesidades sociales, en donde entraría todo un aparato institucional como una Secretaría de Educación, como una Secretaría de Ciencia, ¿no?, como todo esto que dices, el aparato cultural. Él reivindica la guerra y por tanto el Estado es apenas ese instrumento que va a ayudar a abrir el mercado, ¿no? Entonces por eso Milei pues trae a personajes como Thatcher, como Reagan, ¿no? Y además dice, pues esto a esa agenda de los 80 la vamos a releer, pero la vamos a profundizar. ¿Qué significa, Jorge, profundizar una agenda de mercado en el siglo XXI después de las consecuencias ya de más de 40 años del neoliberalismo? O sea, para que entendamos la dimensión de lo que puede significar replantear esa agenda después de ya comprobadas las crisis que este modelo económico-político ha generado, ¿no? Es muy grave. Todos sí les invito a las escuchas, a los escuchas, que nos pongamos ahí a estudiar este personaje de Milei, porque eso es lo que al final va a reivindicar las próximas derechas en todos los países. O sea, esa agenda de desaparición de la cultura, de la educación, ¿no?, y de
de hacer del mercado como si fuera, como dicen, como regulado por esta mano invisible, que de invisible no tiene nada. Esa es la agenda de todas las derechas próximas, ¿no? Y creo, Jorge, que hay que poner atención en que no se vuelva un paradigma esta manera no solo de volver a la derecha con la agenda de libre mercado, sino también con esta mano dura que ya también declaró Milei va a tener. Vamos a tener más mercado, ¿no? Una agenda privatizadora al por mayor, ¿no? Privatizar la salud, privatizar la educación, porque según Milei los privados pueden hacerse cargo. Y bueno, eso nunca se ha logrado sin represión en las calles. Hay que decir que todo neoliberalismo fue impuesto a palos y eso es lo que viene con Milei, porque la historia lo ha mostrado. Ahora, desde México, el presidente López Obrador, antes de que fueran las elecciones, dijo que Milei pues era facho, ¿no? Creo que lo mencionó exactamente esa palabra, y posteriormente le pidieron su opinión y también dijo que era pues derecha, ¿no? Y me parece que en América Latina lo que no había sucedido, que era que México pasara a la izquierda, no sucedió cuando debe haber sucedido en el 2006 y termina sucediendo en el 2018, se convierte en México como en un polo, ¿sí? Yo veo, ¿no? Como un polo, así como fue en algún momento Brasil con Lula, México como pues, el país donde emergen políticas antineoliberales, donde el propio gobierno menciona que va a luchar en contra del neoliberalismo. Ahora, estamos ante una ola, ¿sí? Como fue cuando fue la primera ola de gobiernos progresistas que llegaron, ¿no? A finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000. ¿Tú vislumbras una ola de derecha después de estos gobiernos, de esta segunda ola de gobiernos progresistas? Sí, me parece que hay la base de la llegada de todos los gobiernos de izquierda, el gobierno de Evo, de Hugo Chávez, de Lula, ¿no? Lo que siguió después del 2000, sí, sobre todo después de la Revolución Bolivariana en Venezuela, son el resultado justamente de las contradicciones del neoliberalismo que hace que los movimientos sociales, ¿no? Y los partidos de izquierda proyecten hacia este nuevo siglo una agenda revolucionaria, ¿no? Contra el neoliberalismo y contra esta manera que había sido tan violenta de instaurar desde los 80 y los 90, ¿no? Esta agenda privatizadora y demás. Después, digamos, de esta llamada primera oleada de gobiernos progresistas que están sustentados en, pues en la activación del movimiento social, tenemos como una, diría García Linera, como un respiro un poco más lento de esta radicalidad, y en ese respiro de los movimientos sociales que lograron tener una nueva constitución, en los que la situación económica mejoró, pues en ese respiro y en esa aparente calma las derechas no es que renazcan, porque siempre están ahí, pero se reapropian de ciertas condiciones sociales que no logran resolverse, ¿no? Entonces la derecha volvió, Macri volvió para el caso de Argentina, y creo que lo que tenemos hoy es, yo no diría que vamos todavía ni un presente total de izquierdas, ¿no? Como una segunda oleada, la tuvimos con Andrés Manuel en el 18, se ve como esta segunda oleada. Yo diría que hoy tenemos una tensión, un empate catastrófico, algo así, porque digamos los gobiernos de izquierda no logran resolver completamente las contradicciones del mercado y del sistema capitalista, y la derecha en eso logra ir ganando lugares, ¿no? Lo vimos en Ecuador también, donde recientemente perdió la izquierda. Otro caso creo que es el de Perú, porque en ese caso fue la violencia de un golpe de Estado contra Pedro Castillo, pero sí creo que en esa tensión de derechas e izquierdas, el día de hoy, lo que tendríamos es una pugna, ¿no? Donde la derecha se apropia de esos espacios en blanco donde la izquierda no ha podido ganar del todo. Y esto que dices como del referente de México a partir del 2018 lo quisiera remarcar, porque sigue siendo, como dices, un referente para América Latina para pensar la izquierda.
Y no solo nos quedamos en el 2018, ¿no? Con estos ya casi 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a nivel regional se ve las consecuencias benéficas de un proyecto alternativo. O sea, no solo cuando se mira a México con detenimiento como una agenda de izquierda en esta llamada segunda ola, lo que se ve, contrario al caso de Milei, donde lo miras y ves la debacle y la catástrofe próxima, cuando ves un gobierno como el de la 4T, ves las posibilidades reales para construir alternativas ante esta crisis que no solo sería de la política de América Latina, ¿no? Sino una crisis civilizatoria donde estos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, pues son una alternativa, ¿no? Sí, digo, entrando un poco en el caso mexicano y digamos el impacto, porque la derecha, cuando gana Milei, incluso la candidata pues, de la derecha, reivindica y felicita, y muchos otros felicitaron, y hubo esta tendencia, ahora sigues tú, Andrés Manuel, una cosa así. Entonces, como haciendo suyo el triunfo de Milei, a una derecha que no necesariamente es la derecha de Milei, sino es distinta. Pero en el caso mexicano, pues o sea, la situación es distinta, ¿no? Es decir, hay un gobierno que dio como muy buenos resultados, con programas sociales, con una política de comunicación centrada en el presidente, con las mañaneras, pero que logró también, digamos, ser una barrera entre los medios de comunicación, que los medios de comunicación en Argentina y prácticamente toda América Latina, a pesar de muchas reformas, siguen siendo muy golpistas. Y está como el punto, ¿no? Es decir, el caso de Argentina, que tiene otro contexto, ¿no? Donde gana la derecha, una derecha radical, libertaria, como se dice, y en el caso mexicano, donde hay una derecha desestructurada completamente, digamos, en términos electorales, pero una izquierda que se avecina que va muy probablemente a ganar la presidencia en el 2024. Es decir, ¿cuánto tiene que ver las políticas de gobierno y la gestión de un gobierno de izquierda en la continuidad de ese propio gobierno de izquierda? A ver, mencionaste lo de la comunicación, entonces diría que son los dos elementos que creo este gobierno de Andrés Manuel ha hecho de manera pertinente, ¿no? Recordar que algunos de los gobiernos de América Latina cayeron gracias a los medios de comunicación y en ese sentido, por ejemplo, el golpe de Estado contra Evo Morales fue justificado en televisión abierta, el primer golpe de Estado contra Chávez en 2002 fue televisado, ¿no? y legitimado. Fueron los empresarios, además los empresarios que eran dueños de los canales, capaces de cancelar cuando... les invito a ver ese documental de La Revolución no será transmitida, porque muestra cómo los medios de comunicación siempre están alrededor. No, son actores que se mueven directamente para hacer política, ¿no? ¿Por qué decir esto? Bueno, porque si el gobierno de Andrés Manuel reconoció la guerra mediática y en ese sentido el poder de la información para proyectar un proyecto alternativo, pero también para resistir, ¿no? Al momento de que se está haciendo comunicación, se está haciendo en dos sentidos, con el objetivo de construir ideas alternativas, ¿no? Un aparato cultural que dé legitimidad y consenso social que se busca construir, pero además, Jorge, es un aparato que permite resistir contra aparatos grandes de propaganda llamados medios de comunicación, que ni comunican ni informan, ¿no? Y entonces todos los gobiernos de izquierda, eso sí, es una generalidad, han tenido que plantear proyectos alternativos de comunicación. Para el caso de Andrés Manuel, pues él pensó directamente en las conferencias que por la mañana abren la agenda y definen los temas prioritarios de una nación, haciendo que los medios de comunicación hegemónicos que habían tenido la hegemonía sobre lo que se decía y cómo se decía, y que además pactaban con los mismos políticos todo este proceso informático. Bueno, tenemos el caso de Andrés Manuel, que da conferencias donde informa directamente en espacios donde los medios de comunicación acuden libremente a hacer las preguntas que deciden libremente. Entonces, es plantear una agenda en la opinión pública también alternativa que dé centralidad, pues sí a lo que dice Andrés Manuel, pero entendido en este contexto de que está luchando contra la desinformación y contra estos aparatos de poder
que el mismo Estado está tratando de cambiar, ¿no? Este nuevo Estado. Entonces, decir que eso es prioritario y que sin duda hoy estamos viviendo las consecuencias pues, de la apertura en la comunicación, ¿no? Vemos, creo, Jorge, mucho más canales en un espacio como YouTube, pero en las redes sociales también, donde estos divulgadores de noticias que siguen ocupando la tele y la radio son cuestionados socialmente y donde se observa que nosotros como sociedad también tenemos un papel fundamental en acompañar, en este caso, el proceso de la información que da el presidente, pero también en construir agendas de comunicación alternativa que den estos contenidos, ¿no? distintos, que pongan en medios mexicanos quién es Milei, qué está pasando en Argentina, ¿no? O sea, creo que es súper importante acompañar la idea del presidente de que si no construimos medios alternativos con información crítica del aparato neoliberal, lo que vamos a tener después es el aparato neoliberal más la hegemonía de toda su estructura que está, pues que sigue teniendo gran poder en la televisión y en la radio, ¿no? Sí, claro. Sí, además, pues sí, los medios siguen siendo golpistas en el caso mexicano, ¿no? Es evidente y pues la barrera que significa las mañaneras pues es fundamental. Y lo otro pues también son los resultados, ¿no? del gobierno del presidente, que son pues muy tangibles porque son pues distribuir recursos, cobrar impuestos a los que no pagaban, sí. Y bueno, generar también, en fin, es una cuestión que es fundamental también, ¿no? Sí, de hecho diría la verdad que si cada día se difundiera todo lo que hace el gobierno en estas grandes transformaciones, pues las conferencias durarían 7 horas, ¿no? O sea, de verdad, si cada día se diera lugar a todos estos procesos que están tocando la transformación nacional, pues nos llevaríamos una agenda de información mucho más larga, ¿no? En realidad lo que hace el presidente cada mañana es un resumen de las obras públicas, pero también de los cambios que se van generando institucionalmente, ¿no? Y está, por un lado, lo que dice el presidente y por otro lado, el segundo momento de las conferencias es cuando vienen las preguntas, ¿no? Cuando se abre de manera plural a los medios de comunicación que están ahí. Creo que hacia ahí está el esfuerzo, Jorge, como de encontrar todos los mecanismos posibles y más para difundir sí, lo que está haciendo el Estado, pero también las razones políticas de esa transformación, ¿no? Creo que ningún esfuerzo el día de hoy sobra porque, sin duda, las tensiones contra un gobierno de izquierda son permanentes en términos mediáticos. Lo vimos, quisiera mencionar el caso de Argentina porque es uno de los, me parece, ejemplares de transformación mediática de la región. Uno de los cambios que hizo Néstor Kirchner fue como concebir que los medios de comunicación tenían derecho a estar en medios públicos, tenían que ser reconocidos, los medios alternativos y los medios privados eran un espacio de este abanico. Y aún así, cuando llegó el gobierno de Macri, lo primero que hizo fue cerrar medios como Telesur, ¿no? Que era una cadena venezolana pública que llegaba con transmisiones hasta Argentina. Y lo primero que hace cualquier gobierno de derecha es cerrar los medios críticos. Es algo también que es como de manual. Creo entonces que hay que generar muchas más estrategias de verdad de información donde sea evidente cada vez, donde la sociedad participe más de estos medios, pero también que sea evidente que estos 6 años de gobierno y los que siguen 2024, 2030, mostrar que se produce distinta información, pero porque la agenda de acción política es distinta, ¿no? Y reivindicar esa agenda a través de los medios y hacer partícipe a la sociedad de esos medios, me parece que es una tarea permanente el día de hoy para mantener estos gobiernos y para defenderlos en futuros procesos de golpes de Estado, ¿no? Que ahora son llamados justamente golpes mediáticos. Y bueno, ya para cerrar, una de las cuestiones que el presidente López Obrador siempre menciona es que que la sociedad mexicana es una de las sociedades más conscientes, ¿no? Que está muy politizada en un sentido de que está informada, que es muy crítica y que bueno,
con los medios de comunicación, con las políticas neoliberales, y que es como una especie de seguro que tenemos, ¿no?, para que no regrese o retorne la derecha. ¿Tú ves, digamos, esta politización aquí en México y en Argentina no estaba? ¿O cómo era? ¿O cómo es esa perspectiva del pueblo, ¿no? El pueblo que cada vez se interesa más por las cuestiones políticas, que cada vez se preocupa más y cada vez está más involucrado en la agenda pública. García Linera dice algo que me parece bien interesante, que es toda revolución política es antecedida por una revolución cultural, ¿no? La posibilidad de que llegara Andrés Manuel en el 2018 no viene del 2017, no viene justo de una campaña presidencial, son como muchos años de lucha, de luchas populares, donde las ideas sobre lo que debe ser el Estado, sobre lo que debe ser la sociedad, cambian, ¿no? Y cambian desde la crítica, desde el hartazgo, ¿no?, desde un montón de lugares que hacen como imposible de solucionar las contradicciones y estalla, en este caso, en una revolución de las conciencias que da lugar a un gobierno como el de Andrés Manuel. Entonces es una victoria cultural que se acompaña en un momento electoral. Sí, me parece que en Argentina se habría perdido la batalla cultural, ¿no?, de alguna manera, o sea, que gane la derecha, que pueda llegar con estas ideas más conservadoras e instaurar un aparente orden a partir de ellas, creo que sí nos da lugar a la autocrítica para pensar. Sí tenemos estos medios hegemónicos que construyeron a Milei, pero para pensar, Jorge, qué estaba haciendo la izquierda del otro lado para lograr consensos culturales que permitieran defender lo que se había logrado. Las discusiones que ya se habían tenido sobre lo que debía ser el Estado, lo que debía ser lo público, todo y además esta lucha argentina, ¿no?, que viene de muchos años poniendo también estos temas al centro, sí es una derrota cultural ver que ganan estas ideas contrarias a los momentos sociales revolucionarios que se habían tenido. Ahora también decir que eso es lo peligroso, ¿no? Si a toda victoria política antecede una batalla cultural, pues es necesario pensar cuál es la batalla cultural que ganaron en Argentina y si entonces, si estamos hablando de una victoria cultural fascista, ¿qué implicaciones va a tener para Argentina y para la región pensar que se puede hacer hegemónica una idea de ultraderecha tan fuerte como la de Javier Milei? Pues sí, es decir, que las revoluciones culturales que gana la izquierda no se terminan con el triunfo, ¿no?, sino que se tienen que continuar, ¿no? Y mantener, hay, ¿no?, posibilidades de que se reviertan. Pues muy bien, es algo muy importante el tema de Argentina porque además pues, nos impacta de una u otra forma y además la derecha aquí en México lo trató de utilizar, creo que burdamente, pero lo trató de utilizar. Pues muchísimas gracias, Marcela, Román, por haber venido, latinoamericanista de la UNAM, ¿verdad? Sí, así es, muchas gracias. Y bueno, pues continuamos aquí en el programa Regeneración en la 4T. Y ahora vamos con la sección de Mayo Monero, donde va a analizar los cartones que para él le parecieron los más importantes de la semana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a los cartones de la quincena en nuestro periódico Regeneración. Vamos con este primer cartón dibujado por el maestro Fisgón Monero, en donde nos presenta a Norma Piña diciendo: bueno, sí, yo dije que íbamos a devolver los 15,000 millones de los fideicomisos ilegales, pero ya ven cómo son algunos jueces de tramposos, tranzas y cabrones. Hay que recordar que a raíz del huracán Otis, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, respondió con una afirmativa a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los 15,000 millones de pesos para apoyar a los damnificados del siniestro en Acapulco. Y pues nos hemos quedado esperando, porque hace una semana la magistrada presidenta dijo que unos jueces habían metido recursos de amparo para evitar desprenderse de ese recurso opaco. No cabe duda que entre más avanza el tiempo, se hace patente una urgente reforma judicial.
En el segundo puesto tenemos el cartón realizado por el monero Jerge, en donde de igual forma dibuja Norma Piña, pero esta vez viéndose a un espejo roto y con una rata atrás del espejo que tiene las siglas del Consejo de la Judicatura Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia mañanera del 28 de noviembre que dentro de la iniciativa a la reforma al Poder Judicial que mandará al Congreso en el siguiente periodo de sesiones, no solo estará la elección democrática de jueces y magistrados, sino la verdadera posibilidad de que los integrantes corruptos de este poder enfrenten a la justicia por sus decisiones contrarias al interés del pueblo. Solamente hay que ver que el Consejo de la Judicatura Federal, que se supone es la instancia de observancia a las actividades de los jueces y magistrados, no sirve para nada. Solamente hay que saber que quien preside la CFEJ es nada más y nada menos que la también presidenta del llamado Tribunal Superior, Norma Piña. Y para terminar tenemos este gran cartón del colega Patricio, el cual dibuja a un ciudadano argentino que tiene una pistola en su mano derecha que apunta directamente a su sien y con la mano izquierda está colocando su voto por Javier Milei en una urna y dice: ¡Viva la libertad, carajo! El 19 de noviembre fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina y el ultraconservador, autodenominado anarcocapitalista y libertario, arrasó con un 56% por sobre un 44% del peronista Sergio Massa. Ganó 21 de las 24 provincias existentes en el país albiceleste y su voto duro fue entre los jóvenes de 16 a 25 años con un 70%. Y es que ante el desgaste del modelo neoliberal asesino, las derechas construyen desde los medios corporativos de comunicación a estos llamados outsiders, que permiten que a través de un discurso violento y radical, desde el capitalismo, la gente adopte el discurso del opresor como propio. Y es que estos grupos oligarcas en Argentina van por el petróleo, el litio, el agua, la eliminación de la seguridad social y la implementación de un Estado violento para evitar todas las protestas sociales que se avecinan a raíz de las políticas que implementará Milei para darle el Estado a los intereses privados. Y evidentemente salen varias reflexiones para México. Y es que no podemos dormirnos en nuestros laureles, a pesar de que en estos momentos las derechas estén desarticuladas. Debemos profundizar este proceso de transformación iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Y por supuesto, debemos poner prioridad en la formación política para realizar la revolución de las conciencias. Y esto fue todo. Lea nuestro periódico Regeneración. Pronto estará listo el ejemplar del mes de diciembre y sigamos cepillando la historia contrapelo. Adiós. Y ahora vamos con la sección de Dani Campero, donde va a analizar ella lo que sucedió en los medios de comunicación, la guerra sucia, las mentiras y todo lo que hacen estos personajes para desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel, a Morena y a todo lo que tenga que ver con la izquierda en México. Como cada semana, vamos a desmentir algunas de las noticias falsas que circulan en redes, en lo que parece ser la actividad predilecta de la derecha, mentir. Y claro que esto lo hacen a través de los medios de comunicación, opinólogos y lidercillos de opinión que sirven a sus intereses. Es falso que el gobierno de Acapulco organizara un baile tras la tragedia que ocasionó el huracán Otis. Como todos imaginamos, el paso de dicho huracán ha generado un sinfín de mentiras. Esta es la más reciente, ya que se acusaba a la presidenta municipal de Acapulco, que es de Morena, de haber organizado un baile en lugar de estar atendiendo la emergencia. La realidad es que dicho baile lo organizaron algunos músicos del puerto para celebrar su día. Pero la fachiza y su vulgar costumbre de estar sopiloteando la tragedia trató a toda costa de quitar del ojo público lo que realmente está pasando. Tanto el gobierno local como el gobierno federal continúan atendiendo la emergencia y sin duda las cosas poco a poco van mejorando. En otra noticia falsa, y aquí sí nos vamos a pitorrear de la derecha porque vamos a hablar de un tema que les duele mucho, el salario mínimo y la inflación.
Es falso que la inflación haya crecido más que los salarios en México. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que el salario mínimo acumula un crecimiento nominal del 135% en comparación con diciembre del 2018, mientras que la inflación acumula un alza del 27%. Solo les voy a recordar un datito. Es gracias a la Cuarta Transformación que el salario mínimo pasó de 88 a 207 pesos diarios. Y lo que nos hace falta, fachitos, prepárense para lo que viene. Y cerramos con lo más reciente. La oleada de noticias falsas acerca de un tema que también les duele mucho, el sistema de salud. Ustedes recordarán que hace unos días el presidente anunció la creación de la superfarmacia, que estará ubicada en el Estado de México, muy cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. Otro proyecto que los hace enojarse en realidad. Esta superfarmacia contará con todos los medicamentos que se puedan necesitar y empezará a funcionar a finales de diciembre. Pues ya salieron los agoreros del desastre a decir que no va a funcionar en la fecha anunciada, que ya fueron a ver la bodega y que está vacía, que es otra de las promesas que la Cuarta Transformación no cumplirá. Parece que adrede omiten información. Es lógico que esté vacía en estos momentos porque tiene que cumplir con ciertas normas y apenas la acaban de comprar. Y es aún más lógico que no se pueda llenar de un día a otro, ni que la fuéramos a llenar con medicamentos falsos. Ya saben, agua en lugar de tratamientos de quimioterapia, ni que fuéramos gobiernos panistas. La realidad es que esta superfarmacia va a servir como una megabodega para abastecer a todos los hospitales y centros de salud en los medicamentos que se requieren en menos de 24 horas. Esto demuestra una vez más el nivel de eficacia y eficiencia de esta Cuarta Transformación. Como vemos, la fachiza continúa pensando que la república del Twitter, donde difunden la mayoría de las noticias falsas, es la realidad de este país. Por eso, no nos debe sorprender que cada día menos mexicanos y mexicanas les crean absolutamente nada. Hoy, más que nunca, el pueblo de México sabe que la oposición está moralmente derrotada. Nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias en este programa del Regeneración. Tuvimos muchísima información, tuvimos muchísimas reflexiones acerca de lo que está sucediendo en América Latina, acerca de lo que está sucediendo aquí en México, acerca de lo que se viene en este 2024. Y si les llega el periódico Regeneración a su casa, recuerden que échenle un vistazo, léanlo, disfrútenlo. Y si ya lo terminaron de leer, si ya lo terminaron de revisar, pues compártalo con cualquier otra persona y que la información que viene en el periódico Regeneración pues se difunda y llegue al mayor número de personas. Si también lo quieren bajar para compartirlo por WhatsApp, en redes sociales o por alguna otra plataforma, no duden en hacerlo en la página de morena.org o en la página de Morenflix, que es la página del Instituto Nacional de Formación Política. Ahí están las secciones de Periódico Regeneración, en la página de Morena y también en la de Morenflix. Lo pueden descargar y pues ya lo pueden mandar a quien ustedes quieran. Recuerden que el Periódico Regeneración es el órgano de difusión del Partido Morena y es una gran herramienta para luchar contra la derecha, para luchar contra las mentiras y para luchar contra estos personajes que quieren nuevamente apoderarse del país y que no nos vamos a dejar. Muchas gracias por habernos visto aquí en Regeneración.